De hecho, sí, ese es el plan. Bueno, buenas noches. Como pues hay audiencia que no me conoce, me presento. Me llamo Misael Espinosa Maravilla. Soy médico residente de medicina interna del Hospital Troncoso. La clase de hoy, bueno, es antibióticos 3. Me adelanté un poco porque ayer tocaba antibióticos 2, pero no se pudo, entonces vamos a dar antibióticos 3 hoy. Y mi coordinación corrió a cargo de la doctora Abigail Juárez, médico infectólogo del hospital, y de la doctora Mari Carmen Lagunas, médico internista del Hospital Troncoso también. ¿Vale? Bueno, las mismas consideraciones que en la clase pasada respecto a este ponente, que soy yo. Si nota falsedades o errores en el discurso de la presentación, favor de hacerlo notar, con todo gusto, no hay problema. Siempre he estado muy dispuesto a aceptar los comentarios. Y bueno, quiero iniciar con esta frase de Luis Pasteur, que dice: desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras. Esto en referencia a que la duda siempre debe ser bienvenida, ¿sí? Y las dudas de todo tipo. Así es que si tienen dudas o comentarios, adelante, si los puedo resolver, los resuelvo. Si no, acudimos con la doctora Ave. Consideración número 2, el ponente puede llegar a presentar dislalia o risa nerviosa. Por favor, compréndalo si llega a ocurrir y de antemano disculpas. El contenido de la presentación nos vamos a enfocar en antibióticos con espectro... con espectro gram positivos y al final polimixinas que tienen espectros gram negativos. Respecto a las estas familias de antibióticos, vamos a revisar mecanismos de acción, mecanismos de resistencia, los más importantes, qué espectro tienen, qué utilidad clínica tienen, bajo qué indicaciones, en algunos casos las dosis y los efectos adversos, ¿vale? Son bastantes familias, son bastantes medicamentos, así es que intentaré ir un poco más rápido. De todos modos, si hay algún concepto que no quede claro, pues regresamos. Vamos a iniciar con los glucopéptidos. El estándar de esta familia sabemos que es la vancomicina. Este medicamento fue aislado en 1956 e introducido al mercado 2 años después. Fue aislado de una bacteria llamada Mycolatopsis orientalis, antes Streptomyces orientalis. Consta de una cadena peptídica de 7 aminoácidos que están unidos a 2 residuos glúcidos, 2 azúcares, una vancosamina y una glucosa, que son los que proporcionan el sitio activo. La presentación usual es de 500 miligramos. Sí lo hay en el IMSS. El IMSS lo compra por 40 pesos, una ganga. Y si buscan comprarlo por fuera, 137 pesos. Entonces es un medicamento que no es tan caro. El mecanismo de acción, explicación simple, inhibe la síntesis de la pared bacteriana. En este caso, ay, no sé qué le moví, perdón. En este caso, sabemos que es una explicación banal, ¿no? Creo que a nadie le convence. Entonces es hora de un capítulo de cómo lo hacen. Hay que tener claro que la vancomicina tiene, que la vancomicina tiene acción sobre la síntesis de la pared celular. Recordemos un poquito de forma rápida, sabemos que el peptidoglucano está formado por disacáridos polimerizados entre sí. Estos disacáridos son grupos de N-acetilglucosamina y y ácido N-acetilmurámico. Sabemos que estos se van a polimerizar entre sí para formar largas fibras, llamémoslo así, que después estas fibras tienen que entrecruzarse entre sí para dar la mayor estabilidad, una reja completa de peptidoglucano alrededor de la bacteria gram positiva. Es un proceso, pues, no tan complejo, pero sí es largo. Sabemos que la síntesis de la pared celular involucra 3 fases. La síntesis de los precursores en citosol, la exportación de estos precursores hacia fuera de la membrana citoplasmática y luego, posteriormente, su polimerización, su unión. ¿Sí? Entonces, una vez que están sintetizados, no nos vamos a meter en eso, para eso hay otros antibióticos, pero una vez que están sintetizados estos precursores y se exportan a través de la cinta de bactoprenol hacia afuera de la membrana citoplasmática, hay que polimerizarlos. ¿Cómo se van a polimerizar? Pues se van a unir entre sí estos dos disacáridos, ¿vale? Y bueno, si estamos uniendo dos disacáridos, ¿cómo creen que se llama esta reacción? Si unimos dos azúcares. Transglucosilación. Exacto, transglucosilación. Entonces, ¿cómo se llamarán sus enzimas? ¿Hola? Transglucosilasa. Transglucosilasas, exacto. ¿Qué tienen de importante las transglucosilasas? Que son proteínas de unión a penicilina. Las penicilinas actúan también a este nivel. Va a ser importante, lo vamos a mencionar un poco más adelante. ¿Por qué? Bueno, una vez que polimerizamos estos disacáridos, queda la reacción que ya dijimos acerca de entrecruzarlos entre sí.
Para esto, el precursor, en específico el ácido N-acetilmolámico, tiene asociado junto a él, pegadito a él, un pentapéptido, es decir, 5 aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser el ganchito con el cual se van a unir entre sí las cadenas de disacáridos polimerizados para formar posteriormente el peptidoglucano. Aquí viene el punto importante. Si quieren, ignoren lo demás, pero esto es lo importante. Este pentapéptido tiene asociados al final o en el extremo residuos dextrolanina. Dos consideraciones importantes. La primera, pensar en qué tan chida es la evolución como para que de todos los productos que existen en los seres vivos, que la mayoría tienden a ser levógiros, las bacterias encontraron la forma y desarrollaron las enzimas para hacer los dextrógiros y así ser menos susceptibles a ser degradados por sus competidores en el medio ambiente. O sea, las bacterias muy bien. Pero bueno, estos residuos que vamos a ver en esta imagen, usualmente el primero va a ser siempre alanina, el segundo y el tercero pueden variar entre gran positivas y gran negativas, pero lo importante son los últimos dos residuos que les digo, los dos residuos dextrógiros de alanina. ¿Por qué? Porque el entrecruzamiento del peptidoglucano se va a llevar a cabo con esos dos extremos, ¿de acuerdo? Esos dos extremos, como son péptidos y se van a unir entre sí, que es en este sitio, ¿cómo creen que se llama la reacción? Los péptidos se unen. Transpeptidación. Exacto, transpeptidación. ¿Y sus enzimas? Transpeptidas. Transpeptidasas. ¿Qué tienen en común las transglucosidasas y las transpeptidasas? Son sitios en los que se unen las penicilinas. Son dianas de acción de las penicilinas, ¿vale? Entonces ustedes estarán preguntando, ¿qué pinta la vancomicina acá? Pues bueno, la vancomicina, los glucopéptidos, la vancomicina y la ticoplanina, forman complejos con los extremos dextroalanina. Entonces, en esta malla de peptidoglucano que tenemos, si tenemos a la vancomicina y a la ticoplanina que se unen a estos residuos y no los dejan interactuar, pues obviamente no se va a llevar a cabo la reacción de entrecruzamiento en las cadenas de peptidoglucano y obviamente va a ser una membrana más débil, más lábil, más propensa a ser degradada por otras enzimas, principalmente la lisozima, lo que finalmente llevaría a la muerte a la bacteria, ¿vale? Pero no solo eso, sino que también, al ser una molécula, bueno, al ser moléculas bastante grandes, tanto la vancomicina como la ticoplanina, también evitan la transglucosilación. Nos vamos a guiar mejor en esta imagen. Entonces, esos dos tachecitos sabemos que inhiben la transpeptidación, pero también inhiben la transglucosilación, es decir, evitan tanto la polimerización de los disacáridos entre sí, como el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglucano. Le pega en dos lados, ¿vale? Esto es importante porque, ¿cómo les diré? Nos evita interacciones con otros grupos. Ahorita vamos a hacer una pregunta al respecto. Por lo tanto, es necesario que las bacterias se encuentren en fase activa de replicación, al igual que la mayoría de los antibióticos. Además, bueno, y esto es experimental, ha sido in vitro, pero bueno, los glucopéptidos tienen la capacidad de alterar la permeabilidad de la membrana plasmática. Se ha visto solo en protoplastos, es decir, en bacterias que han sido despojadas artificialmente de su pared celular y se hacen crecer en cultivos, pero bueno, lo hacen. Y también inhiben la síntesis de ARN, aunque por un mecanismo que no se ha utilizado del todo. Entonces, lo que les expliqué anteriormente sirve para responder esta pregunta. ¿Por qué no hay resistencia cruzada entre penicilinas y glucopéptidos? Les doy 5 segundos. Tic-tac, 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 tic-tac. Tiempo. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Pregúntales tú, Misa. Bueno, me apareció Lisbeth Amador. Lo siento. Me pasaría a la mente. Porque los estos tipos de fármacos actúan en dos sitios de acción y las penicilinas solamente en lo que es la transpeptidación. No, pero si quieres ahorita lo aclaramos, no te preocupes. Porque las penicilinas inhiben a las enzimas, hasta que las marqué ahí, ¿no? Las transpeptidasas y las transglucosilasas inhibidas por penicilinas. Pero los glucopéptidos se unen a los residuos dextroalanina y evitan esa reacción. Entonces, por lo tanto, mientras las penicilinas inhiben las enzimas, los glucopéptidos
se unen al sustrato de estas enzimas y evitan las reacciones, ¿vale? Por eso no hay resistencia cruzada entre ellos. Por eso, aunque los dos inhiben la síntesis de pared celular, actúan en sitios diferentes, ¿vale? Entonces, no tienen reactividad cruzada entre sí y no interfieren entre sí. Aunque obviamente, pues, usualmente no le vas a dar 2 medicamentos contra pared celular a un mismo agente. Pero bueno, es importante recalcar que no tienen resistencia cruzada. En cuanto a su administración, hay varias vías. Hay administración intravenosa, hay administración intraperitoneal. ¿Por qué? Porque tiene buena absorción de la circulación sistémica, entonces es muy útil en casos de infección asociada a diálisis peritoneal. También hay administración oral y rectal. Tienen pobre absorción, pero en casos con inflamación intestinal, esta absorción pues aumenta y pues tiene un efecto clínico útil. Principalmente en quién? En infección por clostridoides difíciles, sabemos por colitis pseudomembranosa. Y de considerarse necesario, se puede incluso administrar vía intratecal e intraventricular. Son excepciones, pero sí se puede. Consideraciones respecto a su administración. Se debe diluir en solución salina al 0.9%, en solución glucosal al 5%, de 100 a 250 mililitros. Buscar una concentración de 5 miligramos por mililitro aproximadamente. Infundir sin exceder los 15 miligramos por minuto. Todo esto con el fin de que no es para que, bueno, no es porque a los químicos les guste jodernos la vida a los médicos, es para prevenir o intentar prevenir reacciones adversas, ¿vale? Consideraciones. No aplicar vía intramuscular, es muy dolorosa, no se recomienda. Y si se administra vía oral, no administrarla con colestiramina porque se unen en complejo y se inactiva. ¿Vale? No diluir otros medicamentos junto con ella porque puede llegar a precipitarse. Era usual en las presentaciones más antiguas, que eran menos purificadas, pero de preferencia pues no hacerlo. Tienen una excelente penetración tanto a líquidos, bueno, a líquidos de mesotelio, líquido pericárdico, pleural, sinovial, ascitis. Tiene penetración pobre en parénquima pulmonar como tal, en líquido cefalorraquídeo, en hueso, en secreciones respiratorias, en tejido subcutáneo y en músculo. Es una proporción menor, pero puede llegar a ocuparse. Penetración muy pobre en humor acuoso y bilis, en eso sí de preferencia pues no ocuparlo para procesos que tengan que ver con estos sitios. Un dato curioso es que la concentración en tejidos blandos es incluso aún menor en diabéticos, entonces a pesar de que pueden tener infecciones en tejidos blandos los diabéticos provocadas por microorganismos susceptibles a la vancomicina, pues pueden responder un poco menos que los demás pacientes que no son diabéticos porque tienen menos concentración, o bueno, porque ellos alcanzan menos concentración de este medicamento. Bueno, una consideración más para que cuiden sus niveles de glucosa. Su vida media es de 4 a 8 horas, administrada por vía intravenosa, su número de proteínas del 30 al 50%. Su eliminación es vía filtrado glomerular, entonces el 80 al 90% de la dosis administrada en 24 horas va a salir íntegra. Y pues obviamente tiene filtrado, bueno, sería por filtrado glomerular, hay que corregir dosis según función renal. Ya lo veremos un poquito más adelante. El espectro cubre, sabemos, ya lo dijimos al principio, vamos a ver antibióticos contra gram positivos, entonces cubre gram positivos. Cubre muchos estafilococos, muchos estreptococos. En enterococo tiene sus bemoles, dependiendo de la sensibilidad de enterococo, ya vamos a ver resistencia un poco más adelante. También cubre la mayoría de listeria monocitógenes, lactobacillus acidófilos y actinomicetos. Tiene todavía buena actividad contra corinebacterias, bacilos, peptostreptococos y Rhodococcus equi. Obviamente, pues, no tiene actividad contra gram negativos. Presencia de resistencia. Ya vamos a hablar respecto en otras familias de antibióticos respecto a los tipos de resistencia que van a ser tanto constitutivas como adquiridas. En el caso de la vancomicina, la mayoría van a ser adquiridas, ya vamos a revisarlo. Y la mayoría por quiénes, por lactobacillus. Y va a tener resistencia intrínseca, es decir, de por sí estos agentes no responden a vancomicina aunque sean gram positivos. Leuconostoc y Pediococcus, que son cocos gram positivos que usualmente afectan a pacientes inmunodeprimidos. Entonces, si algún día llegamos a ver alguno de estos agentes en alguna afección en algún paciente, sabemos que vancomicina no le va a pegar, ¿vale? Bueno, les mencionaba resistencia intrínseca. Si ya vimos que en el mecanismo de acción la vancomicina se une a los residuos dextroalanina, pues si estos residuos varían, la vancomicina ya no se va a poder unir. Entonces, aquellas bacterias que de por sí, no por mutación, no por plástidos, nada, sino que de por sí ellos sintetizan
su pentapéptido de N-acetilmurámico diferente, con dextroalanina, dextrolactato es el más común, entonces no se va a unir la vancomicina y van a tener resistencia per se a, a los glucopéptidos. Y resistencia adquirida por genes, usualmente plásmidos. Los principales son VAN-A y VAN-B. Adquirieron importancia porque son genes que estaban presentes al inicio en enterococos, pero luego saltaron y se fueron hacia los estafilococos. Entonces, pues ya nos dieron en la torre porque se creó surgió el estafilococcus aureus resistente a la vancomicina. ¿Qué hacen estos genes? Modifican la síntesis de dextroalanina, y igual modifican el último aminoácido, puede ser lactato o algún otro compuesto, y pues ya no se junta ahí la vancomicina. Organismos que hicieron resistencia, ya mencionábamos estafilococos, ¿sí? Y pues los enterococos. Entre los enterococos, realmente dice que varía mucho entre la región geográfica, pero se especula que en general el 17% de los enterococos son resistentes a vancomicina. Entre aislamientos de pacientes que tuvieron alguna infección por Enterococcus faecium, el 60-80% eran resistentes a vancomicina, y por Enterococcus fecalis del 2.5 al 5%. Y ahora viene un capítulo de superbacterias. Vamos a ver el enterococo dependiente de vancomicina. A mí me sorprendió mucho ver que una bacteria puede llegar a necesitar un antibiótico para poder sobrevivir. En el caso del enterococo dependiente de vancomicina, como el nombre lo dice, solo crece en presencia de vancomicina. Si no hay vancomicina en el medio donde está, no prolifera. ¿Cómo lo hace? Pues no sintetizan dextroalanina ligasa, es decir, el residuo pentapéptido del N-acetilmurámico no va a estar. No van a poder sintetizar su pared celular y por lo tanto van a estar en quiescencia. Sin embargo, si le añaden vancomicina, hay algunos enterococos que tienen una dextroalanina, dextrolactato ligasa inducible por vancomicina. Entonces, si le das vancomicina, la bacteria empieza a sintetizar esta ligasa y ya puede formar pentapéptido en el N-acetilmurámico y ya puede empezar a polimerizar pared celular y empezar a reproducirse. Como curiosidad, e igual para preocuparnos, pues también es codificado por genes VAN-A y VAN-B. ¿Vale? Y lo peor de todo es que, bueno, digamos, lo tenemos o alguien se inoculó con ella, pues bueno, no sintetiza pared celular, no representaría un gran problema, pero puede ocurrir que pueden mutar a cepas independientes ya de vancomicina y ser resistentes a vancomicina y ser infectantes. Entonces hay que tener cuidado con el enterococo, es muy malvado. Bueno, hay que diferenciar, por eso lo mencioné un poco más rápido, hay que diferenciar tanto entre el espectro, es decir, cuántas bacterias puede matar un antibiótico en estudios in vitro, diferenciarlo de las indicaciones clínicas. No le vas a dar a este antibiótico o un grupo de antibióticos que tengan espectro contra todo, solo porque encontraste ese aislamiento en tu paciente, sino ya tiene indicaciones precisas, evaluadas, con estudios, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Bueno, pero ya tienen aceptación en la comunidad científica y de médicos. Entonces, las indicaciones clínicas de la vancomicina, a pesar de que le pegue a todo lo que ya vimos, solo son estas. Es de elección en infecciones por estafilococos resistentes a meticilina, ya sean coaguladas positivos o negativos. La mayoría infecciones de piel, tejidos blandos, bacterianas, endocarditis, neumonía, celulitis, osteomelitis, y se mencionaba que incluso meningitis en algunos casos. Las dosis igual varían, pero les puse la estándar, carga de dosis de 25 a 30 miligramos por kilo, y posteriormente 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. También base, en esa imagen les puse un agar en el que creció Staphylococcus aureus. Se las pongo más grande. Esta solo es como pregunta cultural. ¿Recordará alguien en qué agar es de elección para cultivar Staphylococcus aureus? Sí. ¿Quién? ¿Alguien? ¿No es este ¿Agar agar que sangre? tiene- No. No, este de que tiene manitol, ¿no? Ah, Sí. sale Hepato manitol. El componente. imanitol. Sí, sale manitol. Hey, Los haga estafilococos salimonitor, creo que perfecto. sean en concentraciones mayores de el 12%, no me acuerdo. Ese no me acuerdo, pero es haga salimonitor. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, también va a ser de elección en pacientes con infección por estafilococos sensibles a meticilina, pero que son alérgicos a las penicilinas isoxazólicas que ya vimos en la clase pasada, o que también sean alérgicos a cefalosporinas, en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 o 12 horas, ¿vale? En infecciones por estreptococos resistentes a penicilina, incluidas endocarditis y meningitis por estreptococcus pneumoniae resistente a penicilina,
En endocarditis por el malvado enterococo faecium resistente a penicilina, o en paciente alérgico a penicilina, y en casos de peritonitis por estafilococo y enterococos, que bueno, hemos visto muchas ahí en troncoso. Indicaciones clínicas, una aparte, no una extra, pues la enterocolitis ya lo habíamos mencionado por clostridioides difíciles, que no responde o no tolera al metronidazol en dosis por vía oral de 125 a 500 miligramos cada 6 horas, o bien en dosis por vía rectal en forma de enema de 500 miligramos diluidos en 1 a 2 litros de solución salina al 0.9%, administrado de 2 a 6 veces al día. Ya habíamos visto que tiene eliminación renal, entonces hay que ajustar la tasa de filtrado glomerular. Aquí les dejo las correcciones prudentes que hay que hacer. Ya si gustan revisarlo después, adelante. Ahora bien, se han descrito, hay estudios clínicos en los que se describe el sinergismo de algunos agentes junto con la vancomicina. Realmente, en algunos lugares se menciona, ¿no? Algunos médicos mencionan que sería como que muy pecador en algunos casos pensar que solo con un antibiótico podemos eliminar una infección de algún tipo, ¿no? Entonces, bueno, se ha descrito que si se asocia que en casos de asociación de aminoglucósidos en cepas de Staphylococcus aureus, ya sean meticinos sensibles o meticinos resistentes, o en caso de enterococos sensibles a aminoglucósidos, pues el tiempo de recuperación de nuestro paciente pues es menor, se acorta el tiempo de estancia interhospitalaria y mejora un poquito la sobrevida. O bien, asociado a rifampicina, gentamicina o ambos, da mayores tasas de curación en endocarditis de válvula protésica, ya sea protésica o nativa, causadas por Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus aureus. Bueno, entre los efectos adversos, el más, bueno, como que el que tiene más difusión, ¿no? El más conocido, el más famoso, síndrome del hombre rojo en un 3.5, un 14% de los pacientes que reciben vancomicina. Es una respuesta mediada por histamina. Bueno, ya, si no, escuchamos histamina, asociamos principalmente no es una causa inmunológica. Pero realmente, en el caso del síndrome del hombre rojo, no es de origen inmunológico. Simplemente liberación de histamina por mecanismos igual, no completamente dilucidados, pero bueno, no es de origen inmunológico. Están principalmente asociados a la infusión rápida de vancomicina, por eso vimos antes que hay que infundirla de forma lenta, ¿no? Y diluida. ¿Por qué se va a caracterizar? Presencia de prurito, de eritema, de rubor en torso y cara, ¿sí? En ocasiones, igual más raro, se puede asociar junto con angioedema o hipotensión. ¿Cómo vamos a intentar evitarlo? O sea, sabemos que lo ideal es no llegar a él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Administración lenta por lo menos de 1 hora y podemos premedicar con antihistamínicos, ¿vale? Hay descrito también un síndrome, más raro incluso que el del síndrome del hombre rojo, que es el síndrome de dolor y espasmos. La administración rápida del medicamento puede ocasionar espasmos musculares dolorosos en tórax anterior y posterior, e incluso en región cervical en el paciente. Se remite, se quita al dejar de infundir el medicamento. Y lo puedes volver a intentar infundir después, un poco más lento o más diluido. Ya empezamos con efectos adversos pues un poco más graves. La neutropenia, aunque es rara en 1 o 2% de los pacientes que reciben, y se presenta más usualmente después de un periodo de 2 semanitas, de 10 días, 2 semanitas del tratamiento. Obviamente, la mayoría de estos efectos revierte con la suspensión del fármaco y ya hay que revalorar si se vuelve a administrar el fármaco o se cambia el fármaco, ¿no? También se asocia a trombocitopenia, aún más raro que la neutropenia, y sí es por anticuerpos antiplaquetarios dependientes de vancomicina. Igual, lo importante, una vez que quitas la vancomicina, desaparece. Y usualmente, sí se presenta más rápido, pero también revierte más rápido. Y bueno, las reacciones inmunomediadas, a las que todos le tenemos miedo, las que esperemos que no lleguemos a ver, pues el síndrome de Stevens-Johnson, sabemos que si es menor grado de involucro en la piel, si es mayor involucro en la piel, más del 30%, ya hablamos de necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Liel. También se ha asociado al síndrome de Dres, es decir, de un síndrome asociado con la administración de un medicamento, en este caso la vancomicina. Hay exantema, hay eosinofilia y hay síntomas sistémicos. Igual más raro. Tener de importancia que si tu paciente, si alguna vez tienes un paciente que ya trataron con vancomicina, le ocurrió alguno de estos efectos, y pensabas, ¿no? Así cambiar la teicoplaninda, pues no lo hagas porque tiene reactividad cruzada, entonces habría que cambiar de medicamento. Otros efectos, ototoxicidad, usualmente reversible, igual, con, perdón, se me fue, olvídalo. Bueno, y nefrotoxicidad, que la vamos a valorar con un aumento de 0.5 gramos por decilitro
litro del nivel de creatinina basal del paciente, o bien cuantificarlo más del 50% del nivel de creatinina basal del paciente. Ambas son usualmente al dar dosis elevadas, se refieren al litro de 4 gramos o más, aunque se han descrito casos con dosis terapéutica, y en tratamientos que son prolongados más allá de 7 días, igual revierten usualmente al suspender el tratamiento. No sé, doctora Abby, si quiere agregar algo respecto a lo que ya vimos. Pues algo de lo más importante, el parámetro farmacodinámico, ¿no? Porque realmente este es uno de los fármacos más representantes respecto a la farmacodinamia, en cuanto a que no actúa, no es un medicamento cuyo principal mecanismo de farmacodinamia sea de tiempo, sino que principalmente es de área bajo la curva la concentración del área bajo la curva sobre la MIC. Eso es un parámetro muy importante y como te digo, y como les digo, es de los antibióticos que mayor representación tienen esto. Incluso dependiendo de ese parámetro de área bajo la curva sobre la MIC que comentábamos desde la clase del viernes, se hacen los estudios de farmacodinamia y para el caso de vancomicina está bien establecido que se desea para que el fármaco tenga una buena acción en el sitio donde queremos que actúe, o sea, de los ejemplos de las infecciones que tú comentaste, que esté entre 400 a 600 microgramos sobre mililitro, ¿no? Entonces es algo muy importante que nos recalcan de todas las bibliografías respecto a esto. También se han ocupado por algún tiempo y todavía lo siguen haciendo en muchos sitios y de los fármacos de los pocos fármacos que tenemos para medir niveles en suero es la vancomicina y de hecho hay un parámetro que todavía se utiliza para saber si hay concentraciones adecuadas del fármaco de 15 a 20 microgramos por mililitro en los hospitales o en sitios donde nosotros los podamos medir. Y se usaba mucho, pero actualmente se ha preferido, como comento nuevamente, que lo que se prefiere más, si podemos medir el parámetro de farmacodinamia de la vancomicina, el área bajo la curva sobre la MIC. Es decir, que esté entre este parámetro de 400 a 600 microgramos sobre mililitro, que es lo que mejor nos hablaría de que el fármaco está actuando de forma adecuada. Como tú dices, importante recordar que el mecanismo de resistencia de la vancomicina va a ser muy diferente a los de los beta-lactámicos y eso en cierto modo pues es bueno porque en muchas bacterias, a pesar de que tenga resistencia a vancomicina, puedes tener otras opciones de tratamiento antibiótico. Y otra cosa te iba a decir, y que respecto también, y también incluso lo que comentabas de este otro glucopéptido que vamos a ver, incluso también la resistencia de teicoplanina, de vancomicina, en algunos casos se puede usar todavía como tratamiento este caso, la teicoplanina. O sea, puede ser resistente, a pesar de que los dos, tanto teicoplanina como vancomicina son glucopéptidos, puedes tener casos de que sea resistente a vancomicina, pero que sea susceptible a teicoplanina, ¿no? Como lo vamos a ver posteriormente. No se olviden lo que comentabas de la infusión, es importante el ser un fármaco que tiene varios efectos adversos que ya comentaste, nos obliga a que nosotros en la prescripción siempre dejemos en el paso de la dilución en infusión para 1 hora, por lo menos, ¿de acuerdo? Para evitar muchos de los efectos adversos que acabas de comentar. Nada más. Ok, gracias, doctora. Sí. Bueno, continuamos. Seguimos con la ticoplanina, otro miembro del grupo de los glucopéptidos. Fue aislada en 1978, obtenida de Actinoplanes teicomiceticus. Les pongo ahí la imagen de esta bacteria, se ve muy, muy bonita, a mí me gusta mucho. Y bueno, su aspecto, pues obviamente si es un glucopéptido, pues va a ser muy similar al de la vancomicina. Ahí. Esta es su estructura química, es muy, muy similar al de la vancomicina. Como consideraciones, es menos nefrotóxica que la vancomicina y en ella el síndrome del hombre rojo es muchísimo menos común. Sí la hay en el IMSS, bueno, es lo que encontré que sí la hay. El IMSS la compra por 450 pesos, igual una super ganga, pero ya es por fuera, pues los 2,000 pesitos, ahí sí, un poquito más carita, ¿vale? En cuanto a su administración, perdón, voy a mover esto. Ahí no sé qué hice.
Perdón, no sé qué hice. Puede ser tanto vía intravenosa como vía intramuscular. Atendiendo al caso de que la vancomicina pues no la damos intramuscular, no la podemos dar intramuscular, la teicoplanin sí. Su unión a proteínas es mayor de un 90%, por lo tanto aumenta su vida media de un promedio de 80 a 160 horas, bastante bien. Su distribución es adecuada en corazón, mediastino, líquido sinovial, pleural, peritoneal y pericárdico, igual que la vancomicina, hacia mesotélio. Su eliminación igual va a ser renal y por lo tanto requiere corrección según tasa filtrada glomerular. Si es menor a 80 mililitros por minuto, le vas a dar su dosis de carga que le calculas al paciente, más su dosis calculada que le toca para el mantenimiento cada 48 horas. Y si tienes un paciente de hemodiálisis y está en tratamiento con teicoplanin, le vas a dar un tercio de la dosis calculada, o bien le vas a dar la dosis que le calculaste cada 3 días. ¿Cuáles son esas dosis? Ahorita las vamos a ver, pero bueno, importante saber que hay que corregirlo con función renal. La resistencia, igual que en vancomicina, por genes VAN. Principalmente genes A y B, bueno, VAN A y VAN B, que ya los vimos, pero también genes VAN D y VAN M. Hay muchos VAN, hay como 10 VAN, pero esos son los más importantes. Indicaciones, usualmente es considerada para infecciones por enterococos, artritis, osteomielitis, endocarditis. Endocarditis de válvula nativa por estreptococo del grupo viridans. Se vio que en endocarditis de válvula protésica no era tan bueno. Continuación ambulatoria de tratamiento para algunas infecciones por SARM, principalmente osteoarticulares. Su dosis de carga es de 6 miligramos por kilo cada 2 horas, y luego le vas a, perdón, cada 2 horas por 3 dosis, es decir, 3 dosis de carga, y posteriormente le vas a dar de 400 a 800 miligramos cada 24 horas. Su ventaja, ¿no? También es una vez al día. En colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, de 100 a 400 miligramos cada 12 horas por 10 días. Entonces vemos que las indicaciones son similares a las de vancomicina. Tiene la ventaja de que su dosis, su posología, pues es menos frecuente. Efectos adversos: exantema eritematoso maculopapular asociado a la infusión en un 7% de los pacientes. Reacciones cruzadas con vancomicina, creemos que sí pueden existir, pero en un rango bajo. De un 10% de los pacientes que fueron expuestos a vancomicina y tuvieron una reacción adversa, también la tienen con teicoplanin. Un porcentaje bajo. Y bueno, no sé, doctora, ya acabamos con glucopéptidos. ¿No se quiere agregar otra cosa aquí en teicoplanina? No, sigue. Ok. Vamos a seguir con glucolipopéptidos. Son medicamentos relacionados a vancomicina, de hecho derivan de ella, pero su característica principal es que tienen vidas medias aún mucho mayores. Los representantes son la telavancina y la dalbavancina. No encontré datos acerca de si existen o si están disponibles en México, pero sí encontré su precio en Estados Unidos, ¿no? Unos $530 por la telavancina. O sea, si hacemos el cambio, pues creo que son más de 10,000 pesos, ¿no? Entonces, pues sí está carilla. Su estructura, similar, ¿no? Vemos todos los aminoácidos y la estructura cíclica que también presentan los glucopéptidos. Y bueno, el mecanismo de acción, aquí no hay pierde. Es igual que en la vancomicina. Se unen a residuos dextroalanil, dextroalanina. Pero tiene la característica, por eso son glucolipopéptidos, de que tienen cadenas de grasita, tienen cadenas lipofílicas que aumentan su afinidad a la unión de la membrana celular, y esto aumenta, digamos que potencia su acción de evitar la transglucosilación y la transpeptidación, además de, bueno, el efecto teórico que se cree que tiene sobre la toxicidad a nivel de membrana celular. Entonces, tiene el mecanismo de glucopéptidos, más el plus de también, hipotéticamente, dañar la membrana celular. Su administración es intravenosa, no hay otra, es intravenosa, en infusión para 1 hora igual. ¿Por qué motivo? Evitar reacciones adversas. Vida media de 6 a 9 horas en la telavancina, su unión a proteínas 90%. Por eso también tiene su vida media pues, más prolongada. La farmacocinética de la dalbavancina, esta se tiene que diluir en solución glucosada al 5% por indicación del fabricante, y esa se puede infundir en un tiempo un poco menor, en 30 minutos. Su vida media es de 9 días. Entonces, el medicamento, al menos en los estudios que han hecho en Estados Unidos, ha sido perfecto para pacientes que pues no están tan mal, y les puedes dar una dosis y se pueden ir a casita. Les va a hacer el efecto por los 7 días mínimos de tratamiento. Su unidad de proteína es del 93%, por eso tiene esa vida media tan elevada. Su eliminación es mayoritariamente renal, un 45%, un 50% de la dosis. En ese es un 20%. Y bueno, se cree que hay otros mecanismos de eliminación que no han sido descritos del todo. Entonces, por ahorita podríamos dejarlo en que su mayor eliminación es renal. Sin embargo, no requiere corrección por vía renal. ¿Por qué? Pues porque es unidosis.
Bueno, su espectro, si deriva de glucopéptidos, pues similar al de la vancomicina, ¿no? Estafilococos, estreptococos colorados negativos. Nada, no hay pierde. Gran positivos, los más comunes que nos enseñan desde la facultad, ¿no? Sin embargo, tienen mejor actividad contra el estafilococcus aureus resistente a la meticilina. Con enterococos, tanto faecio como fecalis, tiene los mismos bemoles que con los glucopéptidos. Hay cierto grado de resistencia y solo se lo vas a dar a enterococos que también son susceptibles a vancomicina. Entonces, si son susceptibles a vancomicina, pues les das vancomicina y no les das ticoplanina, glucolipopéptidos, perdón. Pero bueno, eso depende igual mucho del estado clínico de tu paciente. El espectro, bueno, este es un espectro general. Ahora vamos a ver un poco más de cada uno. El espectro de telavancina puede cubrirte hasta Clostridiales también, Actinomyces, Lactobacillus, Streptococos, le pega a Listeria y a Bacillus anthracis. De la dalbavancina, más o menos los mismos, solo que este le pega a micrococos. Resistencia, igual, intrínseca, los mismos que vimos en el grupo de glucopéptidos, pediococos y leuconostoc. De mucha lata en pacientes inmunodeprimidos y pues no les pegan ni glucopéptidos ni lipoglucopéptidos. Y, bueno, ya lo había mencionado igual antes, solo es pan con lo mismo de enterococos. Adquieren resistencia a través de genes VANA. Indicaciones clínicas de telavancina: infecciones de piel y tejidos blandos por estafilococo aureus con susceptibilidad disminuida a vancomicina, es decir, ya tienes el aislamiento. Como nos dijo la doctora Abby, si tenemos un aislamiento con sensibilidad intermedia, pues ya considerarlo, ¿no? como resistente. Y bueno, como esto todavía le pueden pegar otro poquito, pues nos cambiamos, ¿no? A los glucolipopéptidos. Neumonía nosocomial y o asociada a ventilación por estafilococcus aureus con susceptibilidad disminuida a vancomicina. Y también se ha descrito en casos de osteomielitis y en infecciones de prótesis articulares, principalmente de cadera y rodilla. Vimos que tiene su eliminación renal, la telavancina, y pues aquí está el esquema de corrección. Indicaciones de dalbavancina, como vimos que es de aspecto de vida media muy larga, en infecciones en las mismas indicaciones que el previo, pero con la dosis ya vimos prácticamente sencillita, ¿no? Dosis de carga de 1 a 1.5 gramos con posterior dosificación de 500 miligramos a los 7 días. Ese es un esquema que se asocia con mejor resultado. Y si tiene tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto, le vas a dar o bien 1125 miligramos en monodosis, o 750 miligramos el día 1 y posteriormente 325 miligramos el día 7. O sea, súper chirulero, ¿no? Para si algún día hay posibilidad de mandarlo. Efectos adversos, principalmente gastrointestinales, náuseas, vómito. También hay disgeusia, se han reportado casos con prurito, con escalofríos. Y bueno, el que nos debe preocupar un poquito más, ¿no? Pues la nefrotoxicidad, pero igual reversible al suspender el tratamiento con glucolipopéptidos. ¿Algo, doctora Abby, de ahí? No, la verdad es que, como dices, no son fármacos que uno sean muy baratos y otro que prácticamente no hay hay pocos lugares en donde sí están disponibles. En el país tenemos algunos lugares donde se pueden comprar, pero lo importante pues también de lo que quería que los conocieran y que también creo que es como la finalidad de las clases, es que hagan un recordatorio de los fármacos y de los antibióticos y sepa la cobertura, ¿no? Realmente estos fármacos, los últimos que mencionaste, los lipoglucopéptidos, son fármacos no tan viejos y son fármacos que se crearon o se están diseñando específicamente para cubrir bacterias, que tienen mecanismos de resistencia, ¿no? O sea, no vamos a dar un telavancin cuando tenemos una cepa que es súper sensible, ¿no? Como un Staphylococcus aureus que sea meticilin sensible o oxacilino sensible, pues no vamos a dar estos medicamentos de primera elección. Pero el resumen es que este último grupo que comentaste son y están diseñados para bacterias que son sobre todo estafilococo vancomicino resistente y el enterococo también vancomicino resistente, ¿no? Como opciones de tratamiento también. Y pues en donde la economía lo permita, como por ejemplo lo estabas comentando, ¿no? De lo importante de estos medicamentos, la administración una vez a la semana,
por ejemplo, para casos de osteomielitis crónica, pues la verdad es que son pues una maravilla que el paciente, en lugar de estar tomando dosis diarias y demás en tratamientos como que duran o que son tan prolongados en estas enfermedades de hasta 3 a 6 meses que los utilizamos en osteomielitis crónicas, pues son unos medicamentos bastante nobles para su uso, ¿no? Y que pues también el hecho de la compra, pues eso es lo difícil también. Nada más, Misa. Continúa, por favor. Gracias, jefa. Vamos a continuar con las estreptograminas. Estreptograminas A y B, ahorita vamos a ver de qué depende eso. Bueno, el aprobado es la quinupristina dalfopristina, es una combinación de 2 componentes aislados de Streptomyces pristina spiralis, tiene un nombre bonito. Igual no encontré datos acerca de disponibilidad en México, pero encontré igual el precio en Estados Unidos, $464, o sea, igual rondándole ahí a los 10,000 pesitos, ¿no? Su concentración comercial siempre va a ser 30 unidades de quinupristina por 70 unidades de dalfopristina. Ay, me trabo otra vez. Perdón. Las estructuras moleculares de esos medicamentos, igual vemos, bueno, si intentamos recordar un poquito ¿no? acerca de otras familias de medicamentos, normalmente son moléculas que no son tan grandes, ¿sí? Pero en el caso de los medicamentos que nosotros vamos a ver en esta clase, usualmente son medicamentos grandes. ¿Sí? Entonces sus cadenas son complicadas, hay que estarles haciendo muchas combinaciones en sus radicales y todo eso para poder obtenerlas. Entonces, por eso que en estos grupos usualmente son pocos los medicamentos existentes, porque son grandes y complicados de aislar y de sintetizar. Mecanismo de acción, explicación simple, inhiben síntesis proteica. No me convence esa explicación. Nuevo capítulo de cómo lo hacen. Vamos a ver. Explicación detallada. Ambos compuestos, tanto de la quinupristina como de la dalfopristina, se unen de forma irreversible a la subunidad 50S del ribosoma microbiano. Entonces, pues si se unen de forma irreversible a la subunidad 50S, no se forma el complejo del ribosoma, no se forma la unidad para la transcripción, perdón, para la traducción, y pues no tenemos síntesis de proteínas y nuestra bacteria, pues, ahí queda. ¿Vale? La dalfopristina, que es una estreptogramina A, vamos a ver por qué esto de ahí ve. La estreptogramina A se une primero. ¿A dónde se va a unir? Al sitio peptidiltransferasa, que es un sitio que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, tener en cuenta que se une ahí. Sitio peptidiltransferasa, es decir, el sitio en el que se van uniendo los nuevos aminoácidos de la síntesis proteica, y por lo tanto impiden la elongación de esta cadena peptídica. Posteriormente, y bueno, se cree que la estreptogramina A provoca un cambio conformacional en este sitio activo de peptidiltransferasa, que crea un huequito, crea un saquito para que se pueda unir la estreptogramina B. Entonces esta se une posteriormente y provoca la liberación prematura de la cadena peptídica. Entonces le estamos molestando la vida a la bacteria, ¿no? Para que no pueda sintetizar sus cadenas peptídicas, sus proteínas, y las pocas que sintetice, pues, sean inútiles, ¿no? En este esquemita, pues, vamos a ver, de forma simplificada, obviamente, esta síntesis proteica. Entonces van a unir al sitio P, al sitio peptidiltransferasa. Entonces ya no se forman proteínas, no se puede llegar al sitio E, el sitio de salida de la unión del ARN de transferencia, y pues se bloquea. Ya nuestra bacteria no produce proteínas. En cuanto a su farmacocinética, su distribución alcanza grandes concentraciones intracelulares, tiene un volumen de distribución muy elevado, y principalmente en sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo y líquido peritoneal. Tiene buenas concentraciones ahí. Su vida media, sin embargo, de 40-80 minutos. Su unión a proteínas, en el caso de la quinupristina, de 55-80%, de la dalfopristina, de 11-25%. Su eliminación, aunque es vía biliar, aunque es hepática, no es necesario ajustar su dosis a este parámetro. La administración debe ser diluida en solución glucosada al 5%, indicación del fabricante también. De preferencia, calcular una concentración de dilución aproximadamente de 2 miligramos por mililitro y administrar en por lo menos 1 hora, y de preferencia por vía central. ¿Por qué? Pues también para evitar efectos adversos, y por vía central para evitar efectos adversos, bueno, reacciones adversas periféricas, principalmente flebitis. Su espectro va a ser igual, similar a vancomicina, le va a pegar a estreptococos, estafilococos y enterococcus faecium, y bueno, e incluso a enterococcus faecium resistente a la vancomicina. También le puede pegar ahí a ese pequeño latoso. Le puede dar en algunos casos a algunas cepas de Legionella, algunos anaerobios gram negativos, principalmente fosfobacterium y bacteroides, no de tanta utilidad, pues tenemos medicamentos para gram negativos, pero
importante, también le pega al SARM y al SARP, a estafilococo aureus resistente a medicilina y estafilococo aureus resistente a vancomicina. Un resto del espectro, sí le pega a algunas bacterias. Ya vimos al atoso de leuconoso, este medicamento sí le pega. Algunas otras bacterias menos comunes. Y incluso en in vitro le da algunas otras bacterias, pero bueno, no son de tanta utilidad clínica actualmente. La resistencia en el caso de las estreptograminas va a ser por 3 mecanismos principales. Cambio estructural del sitio de acción, cambio estructural del sitio transferasa. Ahí les pongo el gen más común de que causa esta resistencia, el gen ERM. Por inactivación enzimática del antibiótico, gen BGB, que codifica una enzima inactivadora de estreptogramina. Entonces, si nuestra bacteria tiene este gen, y bueno, y lo tiene activo, lo tiene sintetizando, va a estar secretando constitutivamente esta enzima inactivadora y pues no le va a pegar la estreptogramina. Y el gen BAT, que codifica acetiltransferasas, que modifican igual el sitio activo, y ya no se puede unir nuestras estreptograminas, igual ya, no funcionarían. Principalmente en quiénes, en estafilococos y enterococos. Y bombeo por transporte activo, este es un mecanismo que es usual igual en otras bacterias. Genes principales MCR y BGA. Van a estar sacando el medicamento de nuestra bacteria y pues no va a funcionar, ¿vale? O sea, obviamente es más profundo este tema, pero bueno, así una salpicadita. Saber que es porque el sitio de acción tiene una conformación diferente, porque se inactiva el fármaco por alguna vía o por alguna enzima, o bien porque la bacteria está bombeando continuamente el antibiótico fuera de ella. Presentan resistencia intrínseca, es decir, no les vamos a pegar jamás con estos medicamentos. Enterococo fecalis, toda la familia Enterobacteriaceae, Pseudomonas y Acinetobacter. Entonces, igual tenemos pacientes con esto. No pensemos en estreptograminas. Veo que dice Kevin, la prueba es resistente por las bombas. Sí, es correcto. De hecho, los enterococos son de esas bacterias que expresan usualmente estas bombas. Sí, muy bien, Kevin. Eres mi ídolo. Bueno, continuamos. Y casos de resistencia, aunque raros, se han observado resistencias en enterococos faecium, que vemos que sí le pega, pero también llega a desarrollar resistencias, tristemente, en estafilococos. Si bien nuestras bacterias pueden hacer resistencia, no hay evidencia de resistencia cruzada con otras familias. Entonces, usualmente si tenemos una cepa que es sensible a estreptograminas, que sea resistente a vancomicina, a glucolipopéptidos, no significa necesariamente que va a ser resistente al grupo de estreptograminas. Sus indicaciones clínicas: infecciones de piel y tejidos blandos por estafilococos y estreptococos, las mismas que ya vimos anteriormente. Infecciones por enterococo faecium resistente a vancomicina, principalmente infecciones de vías urinarias, bacterias relacionadas con catéter, con dispositivos, infecciones osteoarticulares. En administración intravenosa más administración intraperitoneal se ha descrito que es eficaz en peritonitis asociada a diálisis peritoneal por enterococo faecium. Y bueno, se da en dosis vía intravenosa de 7.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Es su dosis estándar. Oh, perdón, me empecé a trabar un poco. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me veo y me escucho? Sí, Misa. Ah, ok. Creo que sí, siguen funcionando los datos. Bueno, va que va. Efectos adversos, ya habíamos mencionado la flebitis, por eso de preferencia por vía central. Puede ocasionar, tiene metabolismo, ya vimos, hepático, entonces pueden ocasionar elevación de bilirrubina directa, ya sea con o sin elevación de enzimas hepáticas. No se considera necesariamente un medicamento que pueda producir lesión hepática per se. Menos común, pero muy dolorosas, mialgias y artralgias, descritas en un 6 a un 9, bueno, dejémoslo en un 10% de los pacientes, son raras. Y estos últimos efectos, las mialgias, las artralgias y la elevación de bilirrubina directa, son usualmente en pacientes hepatópatas que ya sabían, bueno, que ya se sabían con enfermedad hepática previa. Este medicamento tiene la capacidad de inhibir al citocromo P450, entonces ya sabemos que va a provocar niveles elevados de algunos otros medicamentos. Los principales se los enlisto ahí. Igual si gustan revisarlo después, lo pueden checar. ¿Algo de eso, doctora Abby? No, Misa, no, sigue. Perdón, es que no me acostumbro a revisar el chat, perdón. Bueno, seguimos con las oxazolidinonas. Ya sabemos, principalmente el linesolid, el famoso linesolid. Y el otro medicamento de la familia, el tedisolid, ¿no?
sintetizadas en 1987. Igual no tan nuevas, ¿no? Como nos sonaría cuando nos lo dicen en la facultad. Estas son sus estructuras químicas. Son estructuras, pues, bastante sencillas, a diferencia de los que ya vimos. Y bueno, el Linesolid sí hay en el IMSS. El IMSS lo compra a 450 pesos, igual no sé a quién le compre, pero una gangota. Y por fuera ronda los 1,300, 1,400 pesos. El Tedisolid, ese sí, creo que no lo hay, o al menos no lo encontré en el banco del IMSS, pero sí lo hay en México y pues está carito, 4,700 pesos el Tedisolid. Mecanismo de acción, explicación simple, igual inhibe la síntesis proteica. Ya sé que no los convence, vamos a ver cómo lo hace. Aunque no es una explicación tan detallada, ¿no? Se unen al ARN ribosomal 23S de la subunidad 50S. ¿Qué tiene de importante? Ustedes me lo dirán. ¿Cuál es la importancia del ARN ribosomal 23S? Si es que alguien la recuerda. Yo no la recordaba, ya hasta ahorita que revisé el tema, estaré honesto con ustedes, pero si alguien la recuerda y nos impresiona, vamos a ver. ¿Alguien? Bueno, veo a Dani. ¡Dani! Bueno, ya veo que no me hace caso. ¿Nadie más? Contéstenle a Misa. ¿Se dan como Kiko? Bueno, no se preocupen. Les digo, yo no lo sabía. Bueno, más bien ya no me acordaba. Entonces, el ARN ribosol 23S es el sitio en el que radica la actividad peptidiltransferasa que ya vimos antes, ¿no? Entonces, en el sitio P del ribosoma de síntesis proteica de las bacterias, va a estar el sitio peptidiltransferasa y la unidad o la molécula que proporciona este sitio activo, pues es el ARN, perdón, veo el chat, el ARN ribosomal 23S. Sí dijo Lalo, no lo escuché, perdón. No sé si falla entonces mi altavoz, pero bueno, bien Lalo si lo dijiste. Ídolo también. Bueno, entonces si se une este medicamento, bueno, estos medicamentos de las oxazolidinonas a la subunidad, perdón, al ARN ribosomal 23S de la subunidad 50S, pues igual no va a haber síntesis de proteínas. Y si nos damos cuenta, como es un sitio activo diferente a los previos, pues tampoco va a haber reactividad cruzada. ¿Vale? Perdón, mi computadora ya está viejita. Y bueno, se inhibe el complejo de síntesis de proteínas y pues ya, no hay síntesis de proteínas. ¿Vale? Entonces acuérdense, 23S, oxazolidinonas. Y bueno, un esquemita, les digo que yo, donde lo recordé, el ribosoma bacteriano 70S se compone de las unidades 50 y 30, y las 50 se compone de 34 proteínas de diversa índole, más 2 ARN ribosomales, 23S y 5S. El 30S tiene un ARN ribosomal 16S. Entonces, dato cultural para sus futuros internitos o compañeritos, o si te lo preguntan algún día y no te traben, ¿no? Pero bueno. Su acción, sin embargo, aquí sí hay dos excepciones. El cloranfenicol y la encomicina sí inhiben competitivamente este sitio de acción. Entonces, no vamos a dar oxazolidinonas con cloranfenicol, que bueno, ya casi no está con cloranfenicol, y con la encomicina, que bueno, creo que ya nunca la he visto. No sé si aún se ocupe, doctora Avi. Pero bueno. En cuanto a la farmacocinética, la absorción por vía oral tiene casi 100% de biodisponibilidad, entonces es una buena vía de administración para las oxazolididonas, principalmente el Linesolid. Se distribuye, a diferencia de vancomicina, con buena cantidad, buena concentración en secreciones respiratorias, excelente penetración en vía urinaria. Ay, perdón, el chat otra vez. Condenados del CIMI. Ah, caray. Condenado CIMI. Bueno, bueno, tiene excelente penetración en vía urinaria también. Y tienen buena penetración, no tan elevada, pero también, perdón, el chat otra vez. Entran a hueso, grasa y músculo. Bueno, tengamos en cuenta entonces que a diferencia de vancomicina, pues este sí pega mejor en vía respiratoria y en vía urinaria. Su vida media de 3 a 7 horas, su una proteína del 31%, y bueno, no requiere corrección ni por enfermedad hepática ni por enfermedad renal. Su farmacocinética en cuanto al Linesolid, el Linesolid se elimina el 85% por vía urinaria,
Puede ser eliminado por hemodiálisis, por lo que se recomienda, si es que tenemos un paciente en hemodiálisis y que está en tratamiento con linezolid, administrar el linezolid posterior al hemodiálisis. El terisolid, en cambio, su eliminación es 80% hepática. Pero como ya mencioné, en el caso de ninguno de los dos, hay que hacer correcciones por enfermedad hepática ni renal. La administración puede ser vía intravenosa o vía oral, no pierde. El espectro, pues igual, similar a la vancomicina, nuestros coquitos, estafilococos, streptococos, enterococos, también enterococo resistente a la vancomicina y estafilococo aureus resistente a la vancomicina, entonces también tienen un espectro ampliado, pues útil, ¿no? Y también le llega a pegar a Bacteroides fragilis. Como curiosidad, le pega a Mycobacterium. Se vio en los estudios que pues, tiene una eficacia un poquito menor que el esquema ya actual para micobacterias, pero bueno, le llega a pegar. Bueno, le pega, pero pues no lo ocupamos, ya tenemos nuestros medicamentos antituberculosos. También otras bacterias a las que les pega. Mande. Sí se ocupa. Mande. No. Ah, caray. No lo escucho. Pero es para Que en el drogoresistentes, caso ¿no? de pacientes que tienes ya tuberculosis MDR o XDR, que le vas a hablar un esquema, el linezolid es un buen medicamento que asocias con otros antibióticos o antifímicos en este caso para tratarla. No, pero me refería a que no la van a pensar en primera instancia. Ah, claro. Y sí, aquí también comentar de relevancia que a pesar de que la cobertura antibiótica es muy antimicrobiana o antiinfecciosa, es muy similar a la vancomicina, su principal diferencia es que la vanco es un bactericida y el linezolid es bacteriostático. Entonces eso también es importante en el momento de decidir, por ejemplo, un choque séptico. No queremos tener en ese momento fármacos bactericidas, ¿verdad? Entonces siempre, a pesar de que la cobertura es similar, esa diferencia es muy importante en cuanto a su acción bacteriostática del linezolid y de la vancomicina, por ejemplo, una acción bactericida, ¿no? Ya, Misa. Ah, ok. Es que tengo retrasado el audio, perdón. Muy bien, vamos a ver. Y bueno, mecanismo de resistencia, igual, aunque su mecanismo pues, es relativamente similar, ¿no? O sea, inhibición del 50S, pues no tiene reactividad cruzada con otras familias. Hay reportes de casos de resistencia a algunas cepas de enterococos y estafilococos aureus, principalmente por mutaciones en el sitio de acción de la ARN ribosomal 23S. Entonces ya sabemos, si cambia el sitio de acción o si inactivan nuestro medicamento, pues va a haber resistencia. Los principales genes asociados, el gen CFR, que codifica resistencia a clorafenicol, pero también ya vimos al linezolid, e incluso resistencia a estreptograminas, y gen OPTR, perdón, veo el chat. Ok. De la pregunta de la doctora Virgen, doctora Avi, no sé si la va a responder o... Es que dice que creo que lo dije al revés, de que, o sea, los bactericidas son buenos recuerden, las bacterias que tienen una replicación muy rápida y que queremos matar al microorganismo rápidamente, ¿no? Y los bacteriostáticos, como el caso del linezolid, no los vamos a indicar de primera instancia para infecciones como bacteremias, como endocarditis, de primera instancia, o choque séptico. Eso es lo que quería decir. Ok. Bueno, gracias, doctora. Sí. Bueno, continuamos. Sus indicaciones para infecciones como endocarditis, peritonitis, osteomelitis, meningitis y endoftalmitis, en este sí puede llegar al ojito, por enterococos faecium. Por neumonía nosocomial, infección de tejidos blandos, por estafilococcus aureus sensibles y resistentes a la medicina, realmente puede pegar ambos. Neumonía que en la comunidad por Streptococcus pneumoniae, con o sin bacteremia concurrente por Staphylococcus aureus. Entonces, o sea, pensar, ¿no? en qué tan bueno es que le puedes dar a la neumonía por estreptococo, que también tiene estafilococo. Y bueno, infecciones por los agentes ya descritos en las familias anteriores, pero que sean resistentes a vancomicina. Y usualmente en dosis de 600 miligramos cada 12 horas. Perdón, he echado otra vez. Ok, bueno.
Efectos adversos, igual, gastrointestinales, náuseas, diarrea, vómito. Y bueno, también se ha descrito cefalea. Efectos adversos un poquito más de importancia, elevación de transaminasas, usualmente igual que no nos lleva a un daño hepático ya establecido que pueda tener alguna significancia clínica, nos quitamos el medicamento y tendría que revertir. Elevación de creatina sin traducir lesión muscular y bueno, también presencia de exantemas. Efecto adverso ya un poquito más severo, mielosupresión reversible principalmente con trombocitopenia, usualmente tras más de 14, bueno, más de 2 semanitas de tratamiento. No necesariamente va a requerir que suspendamos el tratamiento con linezolid. Si empiezan a bajar las plaquetitas, le puedes hacer su monitoreo hematológico semanal, y si ya no siguen bajando o no tiene alguna repercusión mayor, puedes continuar tu tratamiento sin algún otro problema agregado. Otro efecto adverso, igual aunque un poco más raro, inhibición de la monoaminoxidasa, entonces nos va a producir un síndrome serotoninérgico. Igual, retiras el tratamiento, tendría que revertir. Y muy raro, pero igual como curiosidad ¿no? Cultural, toxicidad mitocondrial. Igual no se ha dilucidado bien el mecanismo por el cual lo hace, pero ocurre, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Con neuropatía, disestesias en manos, parestesias en manos, y se ha descrito una neuropatía óptica que, aunque si bien es prácticamente leve, muy leve al principio, puede ir aumentando de forma gradual y potencialmente volverse irreversible a menos que descontinuemos el tratamiento. Entonces, igual sí, tenerlo en consideración. Y bueno, puede llegar en casos de acidosis láctica, pero como lo mencioné, son efectos pues, bastante raros. Y ya igual otros efectos raros, convulsiones, lengua negra vellosa o en algunos casos hipoglicemia. Interacciones, la importante que vi, la levotiroxina puede disminuir los niveles de linezolid. Aquí, doctora Avi, no sé qué tanto haya que valorar la posología respecto a la levotiroxina. Levotiroxina. Pues la verdad es que no recuerdo cuánto era lo que disminuía específicamente con esa interacción, pero déjame revisarlo para ver qué hay reportado de eso, ¿no? Ok, doctora, perfecto. Gracias. Y no es tan infrecuente lo de la trombocitopenia. La verdad es que, o sea, sí es como que se reporta raro, pero recuerdo, lo que sí es completamente de acuerdo contigo, pues que depende del tiempo, ¿no? O sea, no va a ser una dosis y prácticamente ya vas a ver trombocitopenia en estos pacientes, ¿no? Pero entre más pase el tiempo, incluso a la semana puedes empezar a ver este efecto adverso, no solo de trombocitopenia, sino que también les da, ¿cómo se llama? También ya de que les da, pancitopenia, o sea, no solo, también ahí tienen neutropenia, anemia los pacientes. Y también recordar eso que dices de que la neuropatía que te puede llegar a provocar el linezolid, pues es irreversible, eso es algo importante también, a diferencia de otros efectos adversos que vimos en otros fármacos, en donde pues le quitas el fármaco y ya se resuelve, ¿no? Pero ese efecto adverso de la neuropatía, que no solo en el ojo ocasiona, sino también neuropatías periféricas, son irreversibles. Uh-huh. Ok, gracias, doctora. Bueno, vamos a ver los lipopéptidos cíclicos, que bueno, el aprobado es la... perdón, el chat. Sí, doctora, gracias. Bueno, perdón, la daptomicina, obtenida de Streptomyces rhoeosporus. La daptomicina es un anillo de 10 aminoácidos, igual una molécula un poquito grande, que está unida a una cadena de ácido decanoico, es decir, una cadenita de carbonos, ¿no? Fue aprobada en 2003 en Estados Unidos y en 2006 en Europa, entonces es relativamente reciente. Y bueno, su estructura. Vemos el anillito de aminoácidos y la cadena de carbonitos. Bueno, igual no encontré que hubiese en el IMSS, pero sí la hay en México, sí me sorprendí.
en un precio de 2,800 pesitos, un frasquito de 500 miligramos. Es igual, ahí, medio carillo. Explicación simple, se une a la membrana celular con posterior distorsión de la misma. Veamos cómo lo hacen. Pues se liga de forma irreversible a la membrana celular. No se ha descubierto bien cómo y por qué, qué molécula con qué molécula, pero se pega a la membrana celular de forma irreversible y de alguna forma provoca la despolarización de esta membrana. Entonces, pues si recordamos un poquito de fisiología, ¿no? Si se despolariza la membrana, pues va a perder la capacidad, ¿no? Esta membranita de controlar su flujo de iones, principalmente inhibe la liberación de potasio y por lo tanto pues, pierde sus gradientes no electroquímicos normales, funcionales. Y pues si no hay gradientes electroquímicos, no hay gradientes para energía, y si no hay energía, pues no funciona la maquinaria celular. Y por lo tanto se inhiben sus procesos metabólicos, pero principalmente la síntesis de pared celular y se inhibe la división celular. ¿Vale? Entonces, pues tenemos nuestra membranita, se va a unir ahí, pues todas estas moléculas, estas proteínas integrales de membrana que tienen funciones definidas, pues van a perder su función y pues nuestra bacteria va a estar pues, sin su metabolismo y pues no va a ir hacia ningún lado. Farmacocinética, pues su absorción y su distribución solo se han hecho, bueno, solo está disponible para administración intravenosa, ¿sí? La vida media es de 7 a 9 horas. Se distribuye principalmente en plasma líquido intersticial, no tanto de forma intracelular. Y tiene una alta unión de proteínas, de un 90 o 93%. Su eliminación es renal, entonces requiere ajuste con tasa filtrado glomerular menor a 30. Si tu paciente tiene esta tasa de filtrado glomerular, de la dosis calculada de tu paciente, le vas a dar la misma dosis, pero se la vas a prolongar a cada 48 horas. Y bueno, esto ya lo hemos visto antes. Nunca usar en procesos neumónicos porque es inhibida la daptomicina por el surfactante. Para la administración debe diluirse en solución salina al 0,9%. Debe administrarse en bolo por al menos 2 minutos o si vienes en infusión por al menos 30 minutos igual para intentar evitar el surgimiento de efectos adversos. El espectro, igual, coquitos, estafilococo, estreptococo, enterococos, incluyendo organismos resistentes a vancomicina, quinopristina, dalfopristina y a la niasolita. Actividad moderada contra otras bacterias, que vemos ahí de nuevo el Leuconostoc y Pediococcus. Resistencia se ha visto en Listeria, Clostridium y algunas cepas de enterococo. Bueno, que el enterococo, pues, lo pensamos y ya sabemos que va a ser resistencia a muchas familias de antibióticos, ¿no? Sí. Y se han reportado casos en Staphylococcus aureus debido a diversos genes. Todos los genes que ven ahí, con sus nombres raros y sus enzimas, realmente lo que hacen es modificar los fosfolípidos de membrana. Entonces, pues, le es más difícil a la daptomicina unirse a la membrana celular y ejercer su efecto. Ahora bien, hay algunas cepas de Staphylococcus aureus que tienen la capacidad de liberar el fosfatidilgliceriol de su membrana, de sacarlo, y que se una pues fuera de su sitio activo a la daptomicina. Entonces, pues igual, a mí me sorprende mucho la capacidad que tienen las bacterias, ¿no? de sobrevivir a cada cosa que les damos. Entonces, una bacteria que expulsa partes de sí misma, ¿no? Para liberarse de un antibiótico, pues para mí es bastante sorprendente. Indicaciones clínicas, infecciones de piel y tejidos. ¿Mande? Infecciones de piel y tejidos blandos por Staphylococcus aureus, metilincilino resistente, sensible y metilino resistente, estreptococos, enterococcus fecalis, sensible a vancomicina. Si el estreptococcus fecalis es resistente a vancomicina, tampoco le va a pegar. Y entonces, bueno, habría que buscar otra familia de antibióticos. Y vienen pacientes con falla, intolerancia a glucopéptidos, a vancomicina, ticoplanina. Endocarditis por Staphylococcus aureus. Su dosis es la estándar igual de 4 a 6 miligramos kilo día. Y si el paciente está en hemodiálisis, se puede dar incluso hasta 8 miligramos por kilo. Ya dijimos, se prolonga a cada 48 horas. Va a presentar sinergismo también, si lo unimos a un aminoglucósido. Por ejemplo, la gentamicina, que es el que vi que era más estudiado, tiene mejor y mayor actividad frente a Staphylococcus y enterococos. Con los betalactámicos tiene un efecto especial que se llama efecto sube y baja o efecto balancín, que se ha descrito en cepas de Staphylococcus aureus. Lo que ocurre es que estos estafilococos
¿sí? Son resistentes o son, bueno, son poco sensibles a la daptomicina. Ya vimos que la daptomicina requiere unirse a la membrana celular. Entonces, hay estafilococos que igual no se sabe muy bien cómo o por qué, pero cambia la disposición y la estructura de algunas de sus proteínas de superficie para que su membrana sea más positiva y tenga menos afinidad por la daptomicina. Pero al hacer estos cambios en estas proteínas de membrana, algunas proteínas de unión a penicilina pueden exponerse y entonces hace a esta bacteria, que es poco sensible a la daptomicina, la hace más sensible a beta-lactámicos. Entonces, si tú le das un beta-lactámico, porque es más sensible a beta-lactámicos, el beta-lactámico con su acción, con su mecanismo de acción, va a provocar de nuevo que haya un cambio en la membrana y ahora la va a volver más negativa y ya se va a poder unir la daptomicina. Entonces es un juego de soy insensible a la daptomicina, me das beta-lactámicos y me vuelvo sensible a la daptomicina. Entonces es este efecto de sube y baja que es particularmente descrito para esta familia de antibióticos. Y bueno, entre los efectos adversos, hay miopatía con elevación de creatinfosfocinasa. De igual forma, no traduce necesariamente una afección del músculo que vaya a ser, bueno, que va a tener una traducción clínica significativa o que vaya a dejar secuelas en el paciente. Se recomienda dar una evaluación igual semanal y descontinuar ya el tratamiento si los niveles de creatinfosfocinasa superan 5 veces el límite normal o 5 veces el límite basal del paciente. ¿Por qué? Pues porque no, a pesar de que provoca la liberación de la CPK, no se ha demostrado que produzca lisis de células musculares, fibrosis, cambios electrofisiológicos, nada. Entonces, no, aunque produce esa liberación de CPK, no necesariamente significa daño muscular y podemos seguir dando el tratamiento. Cuando aparece es usualmente tras unas semanitas, 5 días de tratamiento, y si quitamos el tratamiento, suele desaparecer a los 3 días de haberlo suspendido. Menos comunes, parestesias, igual en extremidades, y neuropatía periférica, ¿no? Disestesias, parestesias, etc. Uno importante, pues pueden desarrollar estos pacientes neumonía eosinofílica. Cuando aparece es usualmente tras 10 días de terapia o más, pero dice que puede variar bastante. Se caracteriza por fiebre, infiltrados pulmonares difusos, característicamente con hipoxemia, y pues obviamente como el nombre te lo hace sospechar, pues con presencia de eosinófilos tanto en sangre periférica como en lavado broncoalveolar. Hay que suspender el tratamiento inmediatamente. Usualmente suele resolver el cuadro, pero si no resuelve, hay que dar tratamiento con esteroides. De Kevin, más frecuencia de admisión que la cantidad del medicamento. Pues sí. Déjalo cierro. Listo. No sé si quiere agregar algo en esta parte, doctora Abby. Con la daptomicina. No, termina, Misa, termina. Y bueno, por último, las polimixinas, que, bueno, nos vamos a enfocar en la colistina. La familia de las polimixinas fue descubierta en 1947, o sea, realmente es una familia de medicamentos que es, pues ya un poquito viejita. Tuvieron su importancia en su momento, sin embargo, al irse descubriendo nuevos medicamentos, empezaron a caer en desuso a mediados de los años 80, pero, siempre hay un pero, ¿no? Pues la emergencia de bacterias multidrogresistentes, gram negativas, pues nos han obligado a retomar su uso. De Raúl, no sé, Raúl, realmente desconozco, no vi algo al respecto. No sé, doctor Abby, si sepa algo al respecto. Termina, Misa, ahorita le... Perdón. Bueno. Bueno. ¿Cuál es la característica de las polimicinas? Pues son detergentes polipeptídicos con una carga. ¿Por qué es importante que sepamos que es acerca de detergentes? Bueno,
no sé si recordemos la definición de un detergente. Sabemos que un detergente es una sustancia que es capaz de disolver, ¿sí? Un medio sólido o un agente sólido en un medio líquido. Eso es lo de la definición de detergente. Dispersa un medio sólido en un medio líquido, y pues es lo que hacen las polimixinas con la pared celular, como vamos a ver en un ratito. Polimicina B, derivada de Bacillus polymixa, y polimicina E, derivada de Bacillus colistinus. La colistina está en dos presentaciones: el sulfato de colistina, que tiene una presentación, bueno, que es más bien para administración tópica y oral, y una presentación parenteral, que es el colistimetato sódico, que es el que vamos a ver. Si lo hay en el IMSS lo compra por 1,200 pesos, y si lo quieren comprar por fuera está en 2,135 pesos, en teoría. Vemos que su molécula igual es una molécula compleja, igual involucra anillos y cadenas carbonatadas. Explicación simple del mecanismo de acción: la disrupción de la membrana plasmática externa de las bacterias gram negativas. Ese es el mecanismo que siempre hemos sabido, pero bueno, no está tan difícil saber realmente cómo lo hace, pues son compuestos anfipéticos, es decir, que tienen extremos lipofílicos y lipofóbicos, o si lo quieren ver de la otra forma, hidrofílicos y hidrofóbicos. Entonces, pues se van a unir por tendencia electrostática a los fosfolípidos de la membrana, van a desestabilizar esta membrana hasta que finalmente esta membrana pues llega a romperse, y pues obviamente si se rompe la membrana, hay pérdida igual de los gases electroquímicos, hay pérdida de tonicidad, y pues nuestra bacteria igual se va. Entonces, como lo vemos en este esquemita, pues la membrana externa de las gram negativas le llega a la polimixina, la separa, ¿sí? Y pues nuestra membrana externa se pierde, y como sabemos, la membrana externa pues es vital para las gram negativas, y pues sin su membrana externa no van a llegar a ningún lado. Pero, de importancia, también las polimicinas pueden unirse a la porción A, o al lípido A, del lipopolisacárido, que sabemos que es un componente pues importante, ¿no? de la patogenia de las gram negativas, y pues lo inactiva. Aquí igual viene un esquemita de, si ya no recordábamos cómo es el lipopolisacárido, ¿sí? Y pues una pregunta importante. Bueno, es igual como dato cultural. ¿Saben cuál es el componente responsable de la actividad endotóxica propia del lipopolisacárido? Tanto del lípido A como del núcleo o del antígeno. ¿Saben cuál es la que realmente causa la reacción de endotoxicidad? El lípido A. El lípido A, es correcto. Entonces, pues si las polimicinas se unen al lípido A, no solo van a tener su efecto, su mecanismo principal, sino que también van a evitar la reacción de endotoxicidad provocada por el lipopolisacárido. No se absorben por vía oral, lo que, bueno, pues da desventaja para su administración si queremos que sea sistémica, pero da ventaja para su administración por vía enterotópica, es decir, para infecciones que estén en el tracto gastrointestinal, ¿no? No se van a salir de ahí. Su distribución tiene una mala penetración en líquido cefalorraquídeo, en tracto biliar, líquido pleural y en articulaciones. Su vida media del colistimetato es con tasa de filtrado glomerular mayor a 70 de 4.5 horas, con tasa de filtrado glomerular menor a 15 de 11 horas. De la colistina, tasa de filtrado glomerular mayor a 70 de vida media de 9 horas, y de filtrado glomerular menor a 15 mililitros de 13 horas. Pues vemos que también son afectados por la función renal. Entonces requieren corrección por función renal. Y su unidad de proteína es aproximadamente el 50%. Su eliminación de aminoácidos es renal. Sin embargo, en los estudios se ha descrito que tienen bastante reabsorción tubular, y se cree que hay otros mecanismos de eliminación, aunque no se han descrito a profundidad. Aquí, respecto a la farmacocinética de las polimicinas, pues es importante recalcar que realmente, incluso los propios estudios lo mencionan, nunca se han hecho estudios a profundidad ni detallados acerca de la farmacocinética de la colistina, porque como se administra como un precursor el colistimetato, no se han descrito todas las vías por las que este es metabolizado, por si presenta otros metabolitos, y en esto de las otras eliminaciones que igual no se sabe con claridad. Entonces, esto nos ha llevado a dos problemas, que no se han establecido realmente, así concretamente como en otras familias de antibióticos, sus rangos terapéuticos o sus dosis estándar, y pues, como es un medicamento que tiende a tener reacciones adversas, pues tampoco ha sido tan fácil hacer estudios clínicos con polimixinas, porque los pacientes desarrollan reacciones adversas y pues ya no se puede continuar el estudio. Bueno,
importancia respecto a la administración, hay dos vertientes respecto a la distribución de colistina en el mundo. Algunos la etiquetan con su contenido en millones de unidades y otros la etiquetan con su contenido en miligramos de actividad de base de colistina. Entonces, bueno, les pongo aquí estos datos para la conversión. 1 millón de unidades de internacionales de colistina son 80 miligramos de colistimetato de sodio. Normalmente el que te venden es de 360 miligramos, haces tu regla de 3. Entonces tienes que tu presentación comercial de 150 miligramos de colistimetato equivale a 4.5 millones de unidades internacionales. Entonces, porque bueno, hay indicaciones que te dan en millones de unidades y hay indicaciones que tienes en gramaje, en miligramos. Su administración puede ser tanto de forma oral, ya vimos principalmente de forma enterotópica. Puede ser administración inhalada en casos de pacientes que tienen fibrosis quística y colonización por Pseudomonas aeruginosa. Administración intravenosa se recomienda en por lo menos 30 minutos. Y igual, si el paciente está en hemodiálisis, administrarla después de la sesión de hemodiálisis. Y bueno, también se puede llegar a ocupar de forma intratecal o intraventricular. Su espectro a todos los bacilos gram negativos aerobios, a excepción de Proteus. Proteus no sirve a colistina. Le pega a Pseudomonas aeruginosa multirroboresistente, a Cinetobacter baumannii multirroboresistente y a Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos. Tiene poca actividad contra estas otras bacterias. Y presentan resistencia intrínseca, pues obviamente los gram positivos no tienen membrana externa, entonces pues no va a servir de nada. Algunos cocos gram negativos, como ya vimos, y la mayoría de los anaerobios, ¿sí? No tienen las dianas que requieren las polimixinas, entonces pues tienen resistencia intrínseca, nunca les va a servir este medicamento. Resistencia en 10% de las cepas aisladas en pacientes tratados con colistina, usualmente son por modificaciones del lipopolisacárido. ¿Sí? Como los lipopolisacáridos dotan de gran parte de la carga y de la afinidad electrostática por las polimixinas, si se modifican, pues obviamente va a disminuir la afinidad de la colistina por la membrana. Usualmente por plásmidos MCR, que MCR significa Mobile Colistin Resistance, entonces son varios plásmidos igual, y lo que hacen pues es modificar el lipopolisacárido, principalmente a nivel del lípido A. De nuevo, otro caso de superbacterias. En Acinetobacter baumannii se ha descrito pérdida total de lipopolisacárido. Entonces, hay cepas de Acinetobacter baumannii que no tienen lipopolisacárido, pues disminuye la carga de su membrana y pues no se puede unir la colistina. También han habido casos de Serratia marcescens y Stenotrophomonas maltophilia resistentes a colistina. Consideraciones. Pues debido a que las altas tasas de efectos adversos limitan la capacidad de alcanzar objetivos terapéuticos, pues ya se había mencionado, pues no hay todavía bien estandarizadas las dosis terapéuticas, las dosis óptimas. Y por lo tanto, pues nuestras polimixinas que hemos guardado durante tantos años y que ya estamos empezando a ocupar otra vez, pues son para casos en los que no estén disponibles, no hayan otros medicamentos, no pueda ser tratada la afección que tiene nuestro paciente con otras familias de antibióticos, o que simplemente pues no podamos tener otro fármaco que sea más efectivo, menos tóxico y no nos quede otra opción que darle la colistina, ¿no? En la medida de lo posible, pues asociarlas a otro agente que también tenga actividad in vitro contra el microorganismo en cuestión, pero bueno, y esto ya depende del médico tratante. Indicaciones clínicas, meningitis por bacilos gram negativos. La ITSA recomienda dosis de 10 miligramos al día calculado con actividad base de colistina, perdón. En caso de colonización, como ya vimos, de Pseudomonas aeruginosa en fibrosis quística, casos de neumonía asociada a ventilación por bacilos gram negativos multitropo-resistentes. Y esta dosis que le pongo es pues la que mencionaban los autores, pero les digo, no hay una dosis así como estandarizada. ¿Vale? Bueno, ahí está, no se las menciono porque les digo, ocurre ese problema, no sé si la doctora Abby ahorita comente algo, pero bueno, ahí está la dosis que yo encontré, si la quieren revisar después. La corrección, la tabla de corrección de dosis según función renal, igual si lo quieren revisar después. Y efectos adversos comunes, principalmente parestesias en labios, lengua y extremidades. Y casos de nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Usualmente son dosis dependiente y reversibles, entre comillas, al descontinuar el tratamiento. Y hacer un hincapié en neurotoxicidad, ya que puede llegar a darse el caso en que se manifieste con debilidad muscular a nivel de tórax y de diafragma. Puede haber casos de apnea, incluso de parálisis respiratoria. Entonces,
tener cuidado con colistina y paciente que empiece a tener pues falla respiratoria, ¿no? Y creo que es mi última diapositiva, doctora. Sí. Sí, la colistina, pues como dices tú, tiene muchas cosas que no sabemos de ella, ¿no? De entrada, saber que no hay un consenso, como dices tú, incluso en muchos países respecto a los estudios para generalizar la forma de la administración de la colistina. Unos la aplican en millones, otros la aplican las dosis diferentes, ¿no? Los tipos de colistina que se tiene, el colistimetato de sodio, que finalmente se convierte a colistina, y la forma de sulfonato que también se convierte a colistina, ¿no? Entonces, eso es algo que ha sido difícil. No hay estudios, como dices, bien de farmacocinética. Eh, no hay muchos estudios, mejor dicho, sí hay algunos, pero no hay muchos estudios también acerca de esto. De lo que dijiste, a pesar de que es un antibiótico, que tal vez lo que quiero que tengan en la mente ahorita es que, o que les quede, es que va a ser un antibiótico que vamos a tener de rescate, sobre todo para enterobacterias productoras de carbapenemasas, para Pseudomonas aeruginosa y para Acinetobacter baumannii. Ambas dos, tanto Pseudomonas como Acinetobacter, productoras de carbapenemasa también, ¿no? Entonces, van a ser como nuestras opciones. Dependiendo de cada una de las bacterias, vamos a decidir o no si damos combinado los medicamentos, es decir, si administramos solita la colistina o si las combinamos con algún otros antibióticos. Y de lo que comentaste, no solo el Proteus es resistente, la colistina, hay varias otras bacterias gram negativas que son resistentes a la colistina, como lo es el Proteus, lo dijiste, la Morganella también, la Providencia, Serratia, y otros, como dices, prácticamente no tiene actividad contra ningún coco gram negativo, ni contra gram positivo, ni contra anaerobios. Y hay otra que se me olvida ahí, la Burkholderia, también la Burkholderia cepacia, que son también bacilos gram negativos no fermentadores, no tienen actividad. Entonces, eso es algo también importante, que a pesar de que sí nos va a servir para tratar varias infecciones, con mecanismos de con bacterias, perdón, multidrogo resistente o extremadamente resistentes, este, no para todas nos va a servir. Ujú. Recuerden que también la polimexina tiene actividad para infecciones oculares, como comentábamos, y pues obviamente pues la administración es tópica. ¿Qué ventaja tiene esa administración? Pues que nos evitamos el riesgo de la nefrotoxicidad. Ujú. Y creo que Kevin, no, Raúl preguntaba algo acerca de, ¿cómo se llama? Del uso de las estatinas con la daptomicina. La verdad es que no hay una contraindicación absoluta, Raúl, este, de que si tienes un paciente con algún tratamiento con estatina, se la quites o la suspendas porque le vas a dar dapto. Entonces, realmente la elevación que se ha visto asociada a esto no es significativa y puede seguir dándole los medicamentos al paciente sin ningún problema. Ujú. ¿Qué otra cosa? Mecanismo de farmacodinamia de la colistina, igual que la vancomicina, es uno de los principales medicamentos que tiene como mecanismo de farmacodinamia área bajo la curva sobre la MIC, ¿no? Entonces también eso es algo importante. Tampoco hay, a diferencia, por ejemplo, de la vancomicina que decíamos que ya hay un parámetro para saber el éxito en el tratamiento de 400 a 600 microgramos sobre mililitro. En la colistina no hay, o sea, a pesar de que sabemos o se sabe cuál es su parámetro farmacodinámico, no hay actualmente todavía un nivel para que tú sepas si tienes éxito o no en la terapéutica con la colistina. Los puntos de corte incluso para definir decir. ¿Escuchan a Abby? Es que la No, doctora sí, apagó su me iba a micrófono. preguntar. Ah, ya, con razón ya no la escuché. Tratamiento. ¿No? ¿Alguien tenga algún otro
comentario. Ya es un poquito tarde, pero no sé si alguien tenga una duda o algún otro comentario. Doctora. Sí. Disculpe. Como ya he dicho, pues en el caso de la vancomicina y de la colistina, que son con el principio de área bajo la curva sobre mí, entonces, ¿cómo eso solamente es para investigación? O sea, por ejemplo, porque hablan de intervalos en la vigilancia de que un tratamiento esté adecuadamente, como ya dijeron, en plasma, concentraciones de 15 a 20 microgramos por mililitro, o incluso leí que en casos de infusión continua puede llegar a ser de 20 a 25 el nivel, pero el que mayor fiabilidad tiene en relación con la efectividad de la banco sería el rango de área bajo la curva sobre mí de 400 a 600. Pero eso, ¿cómo lo traspolaríamos a la práctica? O sea, para vigilar el tratamiento. Porque vi, por ejemplo, que en el caso de neuroinfecciones es incluso posible medir la concentración de la banco en líquido cefalorraquídeo para ver si la penetración está siendo adecuada. Pero ahí, ¿cómo lo traspolaríamos a la clínica? ¿O cómo sería nuestra vigilancia? Raúl, Sí. lo que tienes que hacer obviamente respecto a eso es, si se hacen estudios de laboratorio, pues, o sea, tú tienes el aislamiento de la cepa que está afectando a tu paciente, en este caso, no sé, por poner un ejemplo, un Staphylococcus aureus, que es de los que más tienen mecanismos de resistencia, y haces las pruebas, obviamente, midiendo ese parámetro farmacodinámico, pero las pruebas, o sea, en este caso, para el tipo de medios de cultivo y demás, haces algunos, por ejemplo, de la colistina, tienes que hacer microdilución en caldo, pero midiendo ese parámetro farmacocinético, pero lo puedes medir, y también pero utilizando obviamente la cepa que le está afectando al paciente. Eso lo se hace, pues, o sea, ya no es algo que, ¿cómo se llama? Que no nada más esté en la literatura, tú tienes que hacer las pruebas manuales en este caso, porque prácticamente estas pruebas no se realizan de forma automatizada todavía. Haces tus pruebas manuales con otros caldos que se llaman así, pero específicamente para la cepa que está afectando al paciente. Ujú. Gracias, doctora. Es un poquito complicado eso de la microdilución, y sobre todo entenderlo así sin imágenes, pero después si también tenemos un poco más de tiempo, haremos algunas imágenes de eso para explicar pues cómo realizan este tipo de muestras, porque a partir de eso tú sacas la MIC y la sensibilidad de cada una de las cepas. Ujú. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, nos vemos mañana, ¿no? Sí, Abby. Mañana toca artritis séptica, ¿no? Sí, Gracias. Ujú. Muchas bueno, gracias. Gracias, Misa. Descansen todos. Bye. Bye, bye.